Buenos días, familia, que en esta mañana nos sintoniza por este medio. Queremos darle continuación a nuestro tema que el día de ayer escucharon acerca de la soberanía de Dios y en donde definíamos qué es la soberanía. Hoy queremos hablar acerca del reconocimiento de la soberanía de Dios o el reconocimiento a la soberanía de Dios precisamente. Y quiero hacerlo diciéndolo a través de esta historia que leí hace muchos años en una revista cristiana y que dice de esta manera: quise cambiar al mundo y no pude. Quise cambiar a mi ciudad y no pude. Quise cambiar a mi comunidad y no pude. Quise cambiar a mi familia y no pude. Si tan siquiera me hubiese cambiado a mí mismo, quizás hubiese yo cambiado a mi comunidad, hubiese yo cambiado a mi ciudad, hubiese yo cambiado a mi nación y hubiese yo cambiado al mundo. Estas palabras sin duda nos muestran sin duda que el hombre siempre ha querido ocupar el centro de todo, la autonomía suprema de todo. Estas palabras sin duda nos hablan de la suficiencia del ser humano que es capaz de comprender todo esto. Y cuando esto sucede, pues realmente podemos ver que dejamos a un lado a Dios de nuestras vidas y apartamos a Dios de nuestra existencia y hacemos lógicamente que Dios no esté en cuenta en nosotros. Esto es una muestra precisamente de lo que queremos decir el día de hoy y que queremos hacerlo con base en las escrituras y con lo que Daniel en el capítulo 4 va a mencionar al respecto de esta historia. Yo te invito, ¿verdad?, allá en casa, que tú puedas leer todo el capítulo. Yo solamente voy a hacer mención de algunos textos que nos van a llevar precisamente a poder mirar esa realidad precisamente. Y empiezo leyendo, ¿verdad?, lo que dice los primeros versículos de Daniel 4, que dicen de esta manera. Pero antes de poder introducirnos y poder leer, te invito a que hagamos una breve oración pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre, en tus manos queremos ponernos en esta hora y que por medio de tu Espíritu Santo puedas guiarnos y orientarnos para poder escuchar y comprender el mensaje de tu palabra. Pues, oh Dios, eres tú hablando a través de ella a nuestras vidas. Te pedimos por eso tu dirección y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén. Dice la Escritura, hermanos, versículos 1 en adelante dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Hasta ahí nada más me detengo para poder en esta hora hablar, como ya hemos mencionado, ¿verdad? El tema de este día, de esta mañana, es precisamente reconociendo la soberanía de Dios. Y porque sin duda es importante que nosotros podamos mirarla y entenderla. ¿Y por qué es importante? Bueno, recordemos que Dios es el dueño absoluto y soberano de todo lo creado. Así lo mencionamos, así lo dijimos en la charla anterior, ¿verdad? En el audio anterior que usted ha escuchado precisamente. Y es por eso que queremos en esta hora hablar al respecto. Y Nabucodonosor, ¿verdad?, nos va a decir especialmente en el versículo número 2: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. La pregunta a contestar en esta hora es: ¿qué llevó a Nabucodonosor precisamente a decir estas cosas o hablar acerca del testimonio de lo que él había recibido precisamente, o de lo que estaba pasando en la vida o lo que pasó en la vida de Nabucodonosor? Todos conocemos, ¿verdad?,
prácticamente parte de la vida de este hombre poderoso, por cierto, ¿verdad? Este hombre que sin duda Dios le había mostrado y le había dado todos los reinos. Así lo dice en Daniel 2, versículo número 37, cuando dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Repito esta parte: porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Sin duda, Dios se había manifestado, se había prácticamente mostrado al darle a este hombre prácticamente todo, ¿no? Pero Nabucodonosor no entendía esto o no comprendía precisamente. Por esto, él mismo, ¿verdad? A través de Daniel va a mostrar precisamente desde el versículo número 22 hasta el versículo número 30 ese nivel de arrogancia que él tenía y de soberbia, porque no entendía prácticamente los planes de Dios, no entendía la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. De tal manera que Nabucodonosor, este hombre poderoso, ¿verdad?, era un hombre sin duda soberbio y arrogante. He mencionado estos pasajes que solamente voy a mencionar uno de ellos, a los cuales dice Nabucodonosor en el versículo número 30, que él está paseando prácticamente sobre su reino, está mirando prácticamente la gran ciudad de Babilonia, la que había construido y era majestuosa y fabulosa a los ojos de todo, y todo el mundo conocía esto. Y miren cómo dice el versículo número 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Repito una vez más la pregunta: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? O sea, vean ustedes, lógicamente, cómo este hombre se creía, como escribiera Federico Nietzsche en uno de sus libros, ¿verdad? El superhombre. Sí, el hombre prácticamente. Y Nabucodonosor se creía ese superhombre. De tal manera que él va a contar su testimonio, va a contar prácticamente su experiencias vivenciales que habían acontecido en él. Y él mismo, prácticamente a través de este capítulo número 4, va a hablar y va a mostrar prácticamente que era una persona soberbia y arrogante. Y así se lo dijo también el profeta Daniel, o el joven Daniel, aquel joven exiliado en el 609 en la primera deportación, ¿verdad? Y que después lógicamente iba a ser parte de este trabajo administrativo en la corte del rey. También le había dicho esto. Pero Nabucodonosor está contando aquí su vida, y es por eso que él va a hablar acerca de esto, y va a decir cómo él era, cómo él sin duda se sentía. Y para muestra, ¿verdad?, quiero poder decir estas palabras: la soberbia y arrogancia prácticamente nos hace insensibles e irracionales, y nos vuelve apáticos a las necesidades del pueblo. Repito una vez más esta definición: la soberbia y arrogancia prácticamente nos hace insensibles e irracionales y nos vuelve apáticos a las necesidades del pueblo. Podemos decir que Nabucodonosor solamente pensaba en él, y pensaba en los suyos, no pensaba en los demás. Pensaba en que su ciudad donde él estaba, la gran Babilonia, fuera majestuosa y fabulosa. Es por eso que, sin duda, esto que va a pasar en la vida de Nabucodonosor, él mismo lo va a contar y va a empezar a entender ahora
Va a empezar a entender ahora que es sin duda que lo que él había hecho no había sido por sus propias manos o por sus propias capacidades. Todo esto, sin duda, y esta experiencia vivida y el sueño que Nabucodonosor tiene en este capítulo 3, y en donde prácticamente mentalmente él ya es una persona que se cree una bestia y que está viviendo afuera. Dice la escritura en el versículo número 25 en adelante. Empiezo leyendo desde el versículo 24 que dice: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Recordemos, Nabucodonosor era un hombre arrogante y soberbio, pero ahora está contando su experiencia, esa experiencia vivida. Por eso en el versículo 2 dice: las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, conviene que yo las declare precisamente, ¿no? Y dice la escritura, ¿verdad?, dando a entender de que el Señor soberano, el Dios creador, el Elohim prácticamente, es quien sin duda tiene el control de todo. Y así lo va a entender Nabucodonosor al ser confrontado una vez más por Daniel, quien está en la corte, quien está también ahí siendo parte de ese equipo. Y le dice en el versículo 26: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. O sea, luego que tú aprendas a reconocer a un Dios soberano que da a quien él quiere y que lo hizo contigo. Cuando tú aprendas a ser humilde y sencillo, entonces van a regresar a ti lo que se te había dado precisamente. Dice la escritura en el versículo 32, después de que él mismo habla acerca de lo que había construido y lo que él mismo plasma. Pero dice el versículo 32: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Hoy te lo dio a ti, pero eso no significa que tú te pongas altivo, soberbio, arrogante, que tú realmente te creas el superhombre. No, sino que tú tienes que aprender a reconocer que Dios te lo ha dado, y tienes que aprender, lógicamente, a dar gracias a Dios por ello. Dice la escritura en el versículo número 33: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin de los tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco
y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Así que para poder reconocer la grandeza de Dios, hermanos, simplemente es reconocer que Él es quien hace obra y actúa en nosotros, y nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Nosotros tenemos que volvernos agradecidos con Él. Nosotros tenemos que volvernos hacia Él precisamente, y tenemos, como dice el versículo número 37, Nabucodonosor, el rey poderoso, dice: ahora alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué interesante, hermanos. Y quiero cerrar y aterrizar en esta hora, que cuando el hombre sin duda se da cuenta de la gran necesidad que tiene de Dios, y que cuando el hombre es puesto ante este mundo, ante esta tierra, y busca la dependencia total y obedece lo que el Señor hace, sin duda está reconociendo la grandeza de un Dios eterno, de un Dios vivo y poderoso, de un Dios que existe de generación en generación, de siglo en siglo. Cuando sin duda el ser humano, mis amados hermanos, aprende a mirar hacia la cruz de Cristo y sabe que Él es un ser miserable y que no es nada más solamente por la pura gracia del Señor, empieza a mirar reconociendo la grandeza del Señor, puede ver los beneficios que el Señor da a su vida, no porque lo merezca, no porque haya trabajado para tener esos méritos, no, sino porque por la pura gracia del Señor Él es lo que es. Y así nos los está presentando Nabucodonosor, el rey poderoso de ese tiempo. Y hoy en día, quizás nosotros no somos Nabucodonosores, pero somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios también nos ha puesto aquí en esta tierra y nos invita a Él a que nosotros podamos darle el lugar que Él merece y que a Él le corresponde como el soberano Señor de los mundos, y que nosotros volvamos agradecidos, reconociendo que no ha sido por nuestra fuerza, sino ha sido por Él, y estamos aquí para poder ser instrumentos de bendición, pero haciéndolo con humildad y con sencillez. De tal manera que, mis amados hermanos, en esta mañana quisiera que tú pensaras precisamente en que no has sido tú, sino ha sido la gracia del Señor en tu vida. Amén.